Buenos días, profesor. Mi nombre es Yarixa Carla Ramos Toscano y el día de hoy voy a hablar sobre la corrosión. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es un proceso natural y gradual que deteriora los metales y otros materiales a través de reacciones químicas o eléctricas con su entorno. Es un problema importante que afecta a una amplia gama de industrias y estructuras, causando pérdidas económicas y daños ambientales. Hay tres tipos de corrosión. La primera es la corrosión uniforme, como se puede apreciar en la imagen y también en la palabra. Afecta uniformemente a toda la superficie del metal y dando un lugar a un desgaste general. La segunda es la corrosión localizada. Se concentra en áreas específicas como grietas, picaduras o juntas y así causando daños concentrados. La tercera es la corrosión galvánica. Ocurre cuando dos metales diferentes están en contacto y creando una pila de corrosión. Los factores que afectan a la corrosión es la composición del material. Los metales con mayor pureza y los aliados son más resistentes a la corrosión. También el ambiente, la humedad, la temperatura y la presencia de contaminantes químicos aceleran más rápido la corrosión. Y la tercera es el estrés mecánico. Las tensiones y presiones sobre el material aumentan su susceptibilidad a la corrosión. Y la 4 es el diseño de la estructura. El diseño inadecuado puede crear áreas propensas a la acumulación de contaminantes. Otra de las condiciones que influyen a la corrosión son la humedad, el pH, las concentraciones de oxígeno y del ion metálico, la conductividad, la naturaleza del catión y anión presentes, la temperatura y la presencia o ausencia de un inhibidor. Algunos métodos de prevención de la corrosión es la selección de materiales. Elegir bien los materiales más resistentes a la corrosión como aceros inoxidables o aleaciones especiales. También los recubrimientos y protecciones. Aplicar pintura, revestimientos galvanizados o tratamientos superficiales para aislar el metal del entorno. El control del entorno. Mantener condiciones ambientales adecuadas como baja humedad y ausencia de contaminantes. Buenas, soy Brian Guzmán Torres y en esta parte vamos a explicar acerca de los experimentos que hemos realizado en el taller sobre la corrosión. Nuestro objetivo en este taller es identificar mediante experimentos de corrosión la resistencia de diferentes tipos de materiales metálicos, así como reconocer si la corrosión es uniforme o es corrosión localizada. También identificar los factores que intervienen en la corrosión. Bueno, ahora sí, iniciemos. El primer experimento a realizarse trata de un clavo de hierro que se corroe en una solución electrolítica de cloruro de sodio. Esta solución se encuentra mezclado con el indicador ácido-base ferroxil. Lo que tendría que pasar es que a cabo de algunos minutos de haber iniciado el experimento, se pueden observar que en los extremos del clavo se empieza a tornar de un tono más azul y en el cuerpo un tono más rosado. Para el siguiente caso vamos a utilizar nuevamente dos clavos, pero en esta ocasión vamos a enrollarlos uno con cobre y el otro con una lámina de magnesio. ¿Esto para qué? Pues al observar podremos identificar que uno de los materiales usados ayuda a no corroer el material en sí, que en este caso sería la lámina de magnesio, ya que el magnesio actúa como anodo de sacrificio, corroyéndose preferiblemente y protegiendo al hierro de la corrosión, mientras que el cobre más bien acelera el proceso de corrosión en el material inicial. Y finalmente, el último experimento será para ver reacciones con dos metales en contacto dentro de un vaso. ¿Y cómo se da esto? Pues lo primero que necesitamos es un vaso de 250 mililitros, al cual vamos a vertir 200 mililitros de solución de cloruro de sodio a un 3%. Luego añadiremos unas gotas de solución de fenoltaldeína y unas 3 gotitas de ferrocianuro de potasio. Posteriormente tenemos que sumergir en la solución una placa de cobre y una placa de hierro que conectaremos mediante un hilo de cobre. Debemos esperar algunos minutos y vamos a observar qué sucede dentro del vaso. Hola, mi nombre es Claudia Suárez. En nuestro primer caso
y colocamos agua con otros químicos y tuvimos dos muestras, un clavo de hierro que estuvo doblado y el otro clavo de hierro que se mantuvo en su estado normal. En este caso, el clavo doblado sufre la corrosión más rápidamente, ya que al doblarse crea una zona de tensión y esta zona es más susceptible a la corrosión, ya que se interrumpe la estructura uniforme del metal, lo que facilita la entrada del agua. Y como ya sabemos, el agua acelera la oxidación. Además, forma microceldas electroquímicas donde ocurre la corrosión, por lo que se llega a la conclusión de que el clavo doblado tendrá mayor velocidad a la corrosión en comparación del clavo que se mantiene en su estado normal. En nuestro primer caso utilizamos la placa de Petri y colocamos agua con otros químicos para acelerar la oxidación. Tuvimos dos muestras. La primera era un clavo de hierro recubierto con magnesio y el otro era recubierto con cobre. En el caso del clavo de hierro recubierto con magnesio, el magnesio actuó como un cátodo sacrificio, ya que este se oxida para proteger al hierro. Es así que el magnesio muestra una coloración azul y en el caso del hierro muestra una coloración rosada, ya que ésta se reduce. Por otro lado, en el caso del clavito con hierro recubierto con cobre, el cobre se reduce, por lo que muestra una coloración rosada, y el hierro se oxida, por lo que muestra una coloración azul. En nuestro siguiente caso tenemos dos placas, una de hierro y otra de cobre, que estas están unidas mediante un alambre, igual dentro del agua para acelerar la oxidación. En este caso, el hierro se oxidará primero disolviéndose y liberando electrones, que estos viajarán por medio del alambre hacia el cátodo de cobre, donde se reducirán los iones presentes en el agua. Esta reacción es la que protege al hierro de la corrosión, ya que el cobre actúa como un cátodo sacrificio, protegiendo así al hierro de la oxidación. Es así que la placa de cobre muestra una coloración rosada o fucsia. Hola profesor, muy buenos días, mi nombre es Yoshimar Mendoza y hoy hablaremos sobre la corrosión. Bueno, yo me estoy basando en las conclusiones. Bueno, lo primero que todo, haré un breve repaso al trabajo que realizamos. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer una breve combinación de sustancias para así ver los cambios físicos o químicos de los materiales. Bueno, nosotros los identificamos como clavos. Eran dos clavos y así ver su cambio físico o químico. Luego hicimos la prueba. Pusimos esos dos clavos a la sustancia combinada para así ver su cambio físico o químico. Pero uno de esos clavos tuvimos que torcerlo para así identificar qué es lo que pasa con esos clavos. Luego esperamos 20 minutos y después de ello tuvimos que hacer otra combinación de sustancias para así agregar dos clavos más, pero estos clavos no venían solos, venían acompañados, enrollados alrededor del cuerpo del clavo con el zinc y el cobre. Uno de los clavos venía con el zinc y el otro con el cobre. Luego pusimos esos dos clavos más a la combinación de sustancias, también con ese líquido que combinamos en ese momento. Y después de ello tuvimos que esperar también otros 20 minutos para ver sus cambios físicos o químicos de esos cuatro materiales. Luego de ello nosotros hicimos también otra combinación de sustancias, fenolfateína y el ferricaunuro. Y bueno, en un vaso precipitado, claro, pero también sumergimos dos materiales más, pero esos materiales ya eran plateados. Y nosotros los identificamos como el zinc y el cobre. ¿Y por qué pusimos esos dos metales plateados al vaso precipitado? Para así identificar su comportamiento con un multímetro, claro. Ya basándonos en la conclusión, nosotros vimos que el experimento mostró la corrosión del hierro en el cloruro de sodio con indicadores visuales. La fenolftaleína y el ferrocaunuro resaltaron la presencia de iones. Los cambios del color en los clavos, como el doblado y el recto, reflejan las diferencias de reactividades, como también la similitud cromática con el tubo de ensayo confirma la formación de complejos ferrosos. Muchas gracias.